Hebreos capítulo 2 verso 1, haciendo referencia a eso, dice: por tanto deben prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Qué consejo tan tremendo del apóstol. Tengan cuidado con lo que escuchan afuera y más bien quédense mirando y escuchando lo que han aprendido. ¿Y qué era lo que ellos habían aprendido? De la palabra. El apóstol estaba diciendo: mire, es necesario que no escuchen tanto lo que el mundo habla, porque si se quedan escuchando lo que el mundo habla, se pueden ¿qué? Desviar. Escuchen más bien y manténganse en lo que han aprendido, y eran los principios de la palabra de Dios. Qué bueno, ¿no? Qué importante es que nosotros evaluemos qué estamos escuchando en el mundo. Precisamente hay muchos que se alejan de Dios por eso. Hay mucha gente que pierde principios o pierde bendiciones de Dios por quedarse oyendo más lo que el mundo ofrece que lo que la palabra del Señor enseña. Hay muchos que viven angustiados, preocupados y desesperados porque se quedan escuchando más los principios que el mundo está hablando hoy que los principios que la palabra nos enseña, que son vida y son esperanza para nosotros, son fortaleza para nuestra alma. Hoy necesitamos aprender y volver otra vez a los principios de la palabra. En el libro de Hebreos, ahí mismo, en el libro de Hebreos capítulo 5 verso 11 en adelante, hoy preciso toma más fuerza esta palabra del apóstol. Hoy es más fuerte todavía y como que retumba más esta porción de la palabra. Y mira lo que dice Hebreos 5:11. Hoy mucho más que decir, hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Si estamos viendo eso en nuestra sociedad. Y por más de que uno le dice a la gente: no, mira, eso es malo, no está bien, no es correcto, ¿qué nos dicen a nosotros? Usted está anticuado, usted está salido de la moda. Eso no es así. Y preciso hablo de esto y entro con esta parte porque quiero referirme a lo que dice Proverbios acerca de la bendición. Porque mira que en el transcurrir de la historia y en el transcurrir del tiempo se ha perdido el principio de bendecir. Ahora el principio de bendecir no tiene sentido. Ahora el principio de bendecir a alguien parece que eso, ¿cómo era? ¿Cómo? ¿De cuándo? ¿Eso por qué? Y eso me puso a pensar en mis tiempos de niñez y en mis tiempos de juventud, cuando mis papás estaban vivos. ¿Y por qué me puso a pensar en eso? Porque yo recuerdo mucho, y yo creo que algunos de los que están acá de pronto vivieron esa experiencia maravillosa. Y era una experiencia tan tremenda que siempre que nosotros llegábamos a casa había un principio que se aplicaba. Y era el principio de pedirle que nos bendijeran cuando llegáramos a casa o cuando nos íbamos de casa. Siempre que llevábamos en mi casa, mi papá y mi mamá nos enseñaron eso. Siempre que nosotros llegábamos a casa, decíamos: bendición papá, bendición mamá, y ellos nos bendecían. Te bendigo, hijo, Dios te bendiga, que prospere. Pues no daban una palabra. Y cuando nos íbamos a ir a trabajar o a hacer algo, al colegio o a cualquier cosa, siempre nos despedíamos: bendición papá, bendición mamá. Pero siempre estaba el principio de bendecir.
Y yo le doy gracias al Señor, porque lo que yo puedo vivir hoy y disfrutar hoy es consecuencia de lo que mi papá y mi mamá sembraron en mí, que fue el principio de ¿qué? Bendecirme. Todos los días nos declaraban una bendición. ¿A cuántos le hicieron lo mismo? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imagínate. Muy poquito, ¿cierto? ¿Y sabes por qué? Porque se perdió eso. Ya la gente dice, ¿para qué bendecir? Pues déjame decirte que la Biblia sí nos enseña eso. Pero como a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, entonces hemos perdido el principio de ser ¿qué? Bendecidos. ¿A cuánto les gustaría? ¿Cierto que sí? Pastor, ¿y dónde dice la Biblia? Sí. Te voy a mostrar un ejemplo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero voy a arrancar por el Nuevo Testamento, porque algunos de pronto dicen, pero ¿qué será en el Antiguo? No, te voy a mostrar también en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, en la tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, precisamente Juan, hablando con la gente, le dijo: hermanos, oro para que te vaya bien. Mire, estaba declarando bendición. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Era un principio que se había establecido de por sí. Jesús nos enseñó a bendecir y no maldecir. ¿Aún a quiénes? A nuestros enemigos aún. En el Antiguo Testamento había sido formado en la cultura que era necesario que los padres siempre bendijeran a sus hijos. Siempre. Por eso hay un ejemplo bien claro, y es el ejemplo de Jacob. Tú puedes ir a Génesis capítulo 49, verso 1, y dice: entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel vuestro padre. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Bendecirlos, declarar una palabra de bendición. Declarar una palabra de bendición. Hoy en día eso se perdió. Ahora los muchachos llegan a la casa y ¿cómo saludan? Hola, yo escucho. Yo escucha. Y nosotros como papás, ¿qué hacemos también? Hola. Y de pronto si tiene más confianza, hola, calavera. Y nos olvidamos de lo que significa ser bendecidos por nuestros padres y declarar siempre ¿qué? Bendición. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aún en la misma iglesia, ¿sí se ha dado cuenta? Y hasta eso en las iglesias cristianas hoy en día se perdió eso también. El principio de bendecir. Ahora cuando nos despedimos, ¿cómo nos despedimos? Adiós, que le vaya bien, chao, hasta luego. ¿Sí es así o no es así? Y muy poco declaramos: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pastor, pero es que eso es anticuado. Sí, era anticuado porque viene desde el Antiguo Testamento, pero es un principio de la palabra. Siempre declarar que bendición y no maldición. Y eso me puso a pensar, si eso es con nuestros padres o con nuestros amigos, con nuestros familiares o con nuestros conocidos, que declaramos una palabra de bendición y la Biblia dice que Dios nos bendice. Imagínese ahora usted que la bendición no sea declarada por nuestros papás,
o por nuestros hermanos o por nuestros amigos, sino que la bendición sea declarada directamente por Dios. Si nosotros hemos aplicado el principio entre humanos, entenderemos el principio espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Jacob declaró la palabra de bendición sobre sus hijos, llamó a sus 12 hijos. ¿Recuerda? Génesis 49. Llamó a cada uno y le dijo: venga Rubén. Y Rubén llegó y comenzó a declarar. Tú puedes leer todo el capítulo 49 para que veas la bendición a cada uno, la palabra que declaró. No te lo voy a leer porque es largo, pero tú lo puedes leer en la casa. Y comenzó a declarar: oh Rubén, tú eres esto, esto y esto y esto, y tú eres esto, y esto es lo que vas a hacer. Y declaró una bendición. Y déjeme decirle que todo lo que Jacob declaró sobre sus hijos se cumplió. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo? Hay algo interesante acá. Lo que estaba haciendo, y encontré algo bien interesante acerca de esta porción, es que la bendición de Jacob no estaba deseando solo bendecir o dar cosas buenas a la vida de sus hijos. Porque la Biblia o los principios bíblicos no están basados, escúchame bien, no están basados solamente en buenos deseos. No están basados en eso, sino en una declaración profética sobre esa persona. Cuando tú declaras una palabra de bendición sobre alguien, estás profetizando lo que va a venir sobre él. Entonces Jacob estaba haciendo un principio bíblico, una declaración profética. Pero hay algo interesante en esta declaración: es que la bendición, esta declaración profética que estaba declarando, estaba haciendo Jacob, estaba basada en la apreciación del carácter de ese hijo, según lo que veía su papá en él. ¿Me estoy explicando? Entonces, dependiendo cómo era el carácter del muchacho, Jacob veía y profetizaba y declaraba la palabra de bendición sobre él. Y es lo mismo. Esta situación de la bendición de Jacob precisamente quedó escrita para que nosotros hoy también podamos entender cómo nos ve nuestro Padre Celestial, y según lo que Él ve en nosotros, declara esa palabra sobre ti. Algunos dicen: ay, ¿por qué a él sí le da una cosa y a mí otra? Porque Dios nos ve según lo que nosotros somos. Ninguno de nosotros somos iguales. Todos somos ¿qué? Diferentes. Y para cada uno de nosotros Dios tiene una bendición en grande. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya. Por eso tú no tienes que estar diciendo: ay Señor, dame lo que le das a mi hermano, dame lo que... Espérate, porque Dios dice: ah, bueno, tú quieres eso, tú quieres lo que le di a tu hermano. Yo tenía algo mejor para ti. De pronto tenía algo más grande para ti. Pero si tú quieres eso, eso era lo que sucedía. Y queda en la Biblia ese ejemplo de Jacob para enseñarnos principios de cómo Dios nos ve a nosotros en nuestro carácter, para que podamos ser bendecidos también por Él. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? La pregunta en esta mañana que podríamos hacernos todos es: ¿cómo te ve Dios? ¿Qué ve Dios en ti? ¿Y qué bendiciones está declarando sobre tu vida? ¿Qué ve Dios en tu corazón? ¿Cuál es el carácter que ve Dios en ti para declarar una bendición sobre tu vida? Porque si tú miras, Jacob no repitió lo mismo.
en sus 12 hijos siempre dio una palabra según su hijo. Dios tiene bendiciones para ti. Por eso yo te digo, número uno, no te pongas a pedirle a Dios lo que le da a los demás. Dile a Dios más bien: Señor, tú conoces qué es lo que yo necesito, tú me conoces bien y aquí estoy, dame lo que tú tienes para mí. Pero no tienes que estar pidiendo o envidiando lo que Dios le da a los demás, porque Dios tiene grandes cosas para ti, igual como las tiene para tu hermano. Dios nos quiere bendecir. Entonces, ¿en qué radicaba el secreto de la bendición? Y ahora nosotros, ¿en qué radica ese secreto de bendición de Dios para nuestras vidas? Y es en el carácter de la honra. El carácter de la honra. Yo quiero mostrarte algunos versos de la Biblia, cómo Dios espera de nosotros y ve en nosotros, o qué es lo que Él quiere ver en nosotros, y sobre eso ya dice: listo, ahí está tu bendición. Y vamos a mirar algunos versos. ¿Les parece? ¿Van conmigo? Vayan por favor a Jeremías capítulo 17, verso 7 y verso 8. Jeremías 17, 7 y 8. Dice la palabra: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Cuál es el carácter de ese bendecido? ¿Cuál es el carácter de ese hombre o esa mujer que aún en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto? En otras palabras, ¿cuál es el carácter de esa persona que es un bendecido por Dios? Es un hombre o una mujer de confianza plenamente en el Señor. ¿Cómo puedo ser bendecido? Confía en el Señor. Solo tienes que confiar. Solo tienes que confiar en Él, aún en medio de las sequías. Él nunca te dejará, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya, dale el aplauso al Rey. Santo es el Señor. Proverbios capítulo 16, verso 3. Proverbios 16, 3 dice: pon en manos del Señor todas tus ¿qué? Tus proyectos o tus obras, y tus proyectos se cumplirán. Entonces, ¿cuál es el secreto? Colocar nuestras cosas, nuestros proyectos en las manos de Dios. ¿Sabes por qué le pedíamos la bendición a nuestros padres? Porque sabíamos que ellos nos daban ¿qué? Todo. Porque sabíamos de dónde venía toda la provisión. Porque no nos preocupábamos de nada. Tú llegabas a la casa al mediodía y tú sabías que en la mesa, ¿qué había? Estaba el almuerzo. Tú sabías que si los zapatos se rompieron, simplemente era decirle a papá y a mamá, ¿y qué pasaba? No lo compraban. Si no teníamos ropa, ¿qué le decíamos? O alguno de ustedes se afanó cuando tenían los zapatos rotos cuando eran niños, o no tenían ropa en el ropero, en el closet, se afanaron. Ay, ¿ahora qué voy a hacer sin ropa, sin zapatos? Ay, pobre vida mía. ¿Cierto que no? Yo no he visto un niño angustiado.
por qué comerá o por qué vestirá, ¿cierto? Ellos están tranquilos porque saben que todas sus cosas, su vida, sus proyectos, lo que ellos son, están en las manos de su papá. Y ahora nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que tenemos un Padre. Por eso todos nuestros proyectos deben estar seguros siempre en las manos ¿de quién? De Dios. Y saber que Él nos llevará a obrar en bendición para nuestras vidas. Ahí está la bendición. Muy difícil. No tienes que hacer fuerza. Es que me tienes que bendecir. No, simplemente relájate y descansa en el Señor y dile: Señor, aquí estoy. Soy un bendecido tuyo. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? ¿Cuántos bendecidos de papá hay acá? ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿Por qué te afanas por el futuro? ¿Por qué te afanas por el mañana? Si tú le entregaste todos tus proyectos y tus sueños al Señor, ¿por qué te angustias? Déjalo que Él obre, porque Él cuidará de ti, porque tú eres un bendecido de Dios. En tercer lugar, vamos rápido. Éxodo capítulo 23, verso 25. Algunos estaban buscando cuál es el secreto para ser bendecidos y prosperados. Pues ahí lo tiene. Sencillo. Éxodo 23, 25. Adora al Señor tu Dios. ¿Qué dice? Adora al Señor tu Dios. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice ahí? Y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta mañana? Aleluya. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Solamente adóralo. Solamente adóralo. Dale gloria a Él. Solo dale alabanza a Él. Exáltalo. Adora al Rey. Yo no sé si ustedes vieron en días pasados en el noticiero, no sé si fue en Caracol o en RCN, las dos noticieros del mediodía, entrevistaron a Alex Campos. ¿No vieron esa noticia? Eso fue como la semana pasada, si no estoy mal. Entrevistaron a Alex Campos porque Alex Campos hizo algo en Bogotá en medio de esta pandemia. Se fue al hospital, lo dejaron entrar, no sé cómo, pero ahí entró y con su guitarra comenzó a cantar por todos los pasillos del hospital y comenzó a adorar a Dios. Comenzó a adorar a Dios y adoró a Dios y exaltó el nombre de Dios y con su guitarrita, y ahí presentan el video. Y él iba cantando y adorando al Señor por todos los pasillos del hospital donde entró, de esa clínica, de ese lugar. ¿Y sabe qué sucedió? Muchos enfermos se sanaron y se levantaron y dieron gloria a Dios. La adoración. ¿Qué sucede? Cuando tú adoras a Dios, dice: yo apartaré de ustedes la enfermedad. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Por eso adóralo, exáltalo, dale gloria, dale honra, porque Él bendecirá tu pan y tu agua. Él bendecirá tus alimentos, siempre habrá provisión. Solo adora. Una ocasión en mi vida, en mi tiempo recién casados con Ludy, estábamos en una crisis. Teníamos la nevera más pelada. Teníamos la nevera como una pecera, una jarra de agua y el bombillo que se prendía cada vez que abríamos la nevera. Una pecera. No había nada. Yo me acuerdo esa mañana, me levanté y yo me puse a pelear con el Señor. No teníamos nada. No había nada. De por sí lo único que me había dado era mi papá. Me había dado 2 plátanos verdes, porque como buenos cesarenses que somos, comemos plátano verde.
y un pedazo de queso pequeño. Gloria a Dios, aleluya. Y era todo lo que había. Y esa mañana yo le dije: Señor, gracias. Y me puse a adorar a Dios. Oré por la nevera, la bendije, le dije: gracias, Señor, por la provisión que tenemos. Gracias por el alimento, gracias por la bendición que tú nos das. Gracias, Señor. Y ahora dije: ahora sí, a desayunar. Hice patacones y con queso costeño. ¿Y sabe qué sucedió? Esa misma noche, antes de irme a acostar, tenía la nevera completamente llena de mercado y no tenía un peso para comprar. Y alguien podría decir: ¿y cómo lo hizo? Pues Dios movió sus ángeles. Dios movió lo que tenía que mover. Y cuando yo llegué a la iglesia en Bucaramanga, donde estábamos, cuando yo llegué a la iglesia en la noche, llegaron con un taxi lleno de mercado solamente para nosotros. ¿Qué tal si yo me hubiera puesto esa mañana a renegar y a maldecir? ¡Qué vida tan desgraciada! ¡Qué vida esta! Lo único que tienes que hacer es que adora al Señor, porque Dios bendecirá tu pan y tu agua. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Pero sigamos mirando. ¿Cuál es el secreto de la bendición? Ay, Señor. Deuteronomio capítulo 30, verso 16. ¿Podemos colocarlo? Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá. ¿En dónde? En la tierra de la que vas a tomar posesión. ¿Cuál es el secreto de la bendición? En ese paso. ¿Cuál es el secreto? Obediencia. La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, creerle al Señor con todo nuestro corazón, confiar plenamente. Y Proverbios, ya que está ahí 16:20, dice: el que atiende a la palabra, ¿qué dice? ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Qué tienes que hacer? Dice la palabra. Si estás viendo que se cumple el carácter de lo que Jacob veía en sus hijos, era ejemplo de lo que Dios ve en nosotros para bendecirnos. Y algunos dicen: yo no sé por qué el Señor no me bendice. Dios te bendice, lo que pasa es que tú no lo quieres aplicar, porque la palabra dice que ya somos benditos de Jehová. El problema es que tú tienes que hacerlo realidad en tu carácter, en tu vida, para que se materialice la bendición que ha declarado sobre ti. Obediencia. Y número 5, Primera de Pedro capítulo 3 verso 9. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien que bendigan, porque para esto fueron llamados, para que heredaran bendición. No sembrar maldición. No le desees a nadie el mal, así sea lo peor que te haya hecho. Nunca le desees nada malo, porque no quieres sembrar maldición en tu vida. Por el contrario, bendice, y en más bendigas, más bendición recibes tú. Porque eso es un principio de la palabra. Ay, pastor, es que usted no sabe lo que es. Mija, te vas a amargar ahí, te vas a morir amargada o amargado, mientras que el otro está disfrutando y bailando en una pata, feliz y contento. Y tú llegas al cielo y le dices: Señor, si yo te serví, si yo te fui fiel, canté en la iglesia, leí la Biblia, ayuné mucho, ¿por qué no me bendijiste? Y el Señor te dice: ¿cómo que no te bendije? Yo te bendije desde el primer día.
pero tú no dejaste que la bendición fluyera por la amargura, por el rencor, por el resentimiento, por el odio. Nunca viste la bendición. Hoy tú y yo somos llamados a bendecir, porque para eso fue que fuimos, ¿qué? Dice el texto, termina diciendo, fuimos llamados para que heredáramos, ¿qué? Bendición. Somos llamados para heredar bendición. Y por último, número 6, y termino, voy terminando. Aquí tengo varios textos, no sé si los podemos colocar. Eso, en saberlo honrar. Y mira, te lo voy a mostrar. Debemos saberlo honrar con nuestro cuerpo, con nuestro testimonio, con nuestros dones, con el servicio, con el tiempo y con nuestros recursos. Todos esos textos hablan de bendición para nuestras vidas. Porque si tú honras al Señor con tu cuerpo, Dios te bendice con salud. ¿Qué dice la Biblia? Que el cuerpo no fue creado para que hicieran cosas contrarias en su vida sexual, sino que cada uno recibe la paga de su desvío. Por eso tenemos que aprender a honrar al Señor con nuestro cuerpo, cuidándolo, haciendo las cosas bien en nuestro organismo, para después no estar diciendo, ay, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué? Que tú no lo cuidas. Honra al Señor con tu cuerpo. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo, y si somos templos del Espíritu Santo, cuidémoslo. Amén. Cuidémoslo con nuestro testimonio. La palabra del Señor dice que Dios honra a los que le honran. Con nuestro testimonio, a donde quiera que nosotros vayamos, la gente pueda ver en nosotros que somos hijos de Dios y glorifiquen a Dios. Y si la gente ve en nosotros que somos hijos de Dios y glorifican a Dios, Dios te bendice porque tú lo estás honrando en público. Con nuestros dones, con nuestro servicio, colocando toda nuestra capacidad. El Señor nos coloca, nos da dones. ¿Qué te ha dado Dios? Ponlo a funcionar, eso que Dios te dio. Ay, es que yo solamente sé de albañilería. Pues ponlo a funcionar para el servicio de Dios. Honra al Señor. Ay, es que yo soy muy amoroso y amable. Pues ese amoroso y amable, ponlo al servicio de Dios, recibiendo a la gente, dándole la bienvenida. Es que yo soy profesional en este campo, pues ponlo al servicio de Dios. Bendice. ¿Estoy explicando? Porque entre más tú lo hagas, más Dios te va a bendecir. Más puertas de bendición se abren, porque tú eres un bendito de Jehová. Yo no te estoy diciendo que compres la bendición, yo te estoy diciendo es que Dios ya te bendijo, y que lo único que tienes que hacer es aplicar los principios para que se materialice. Porque ya tú eres un bendecido de Dios. Ya tú eres un bendecido de Dios. Pero hay gente todavía que se queda sentada esperando a ver, ay, bendígame Señor, aquí estoy. Por eso la Biblia dice, Proverbios, mira, oh perezoso, a las hormigas. No tienen capitán, y en verano recogen la cosecha, para que cuando llegue el invierno tengan provisión. Eso es un principio.
Ya el Señor nos bendijo, pero nosotros tenemos que aplicar la palabra, porque Dios ve el carácter de nosotros. Este quiere, pues démosle más. Mira cómo le decía, pues bendigámoslo, porque su carácter ha sido transformado con nuestros recursos. Pruébenme ahora, dice el Señor, tráiganlo íntegro y voy a bendecirlos hasta que sobre y abunde. Si tú que lo quieres aplicar, lo aplicas. Si no lo quieres aplicar, pues después peleas con el Señor. Pero es el secreto de la bendición, está en nuestro carácter de honra. ¿A quién? A Dios. Quiero terminar leyendo Mateo capítulo 6 verso 33 para que oremos. Dice la palabra en la traducción del lenguaje actual, no sé si la podemos colocar ahí. Dice: lo más importante es que reconozcas a Dios como tu único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. La Reina Valera dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Solo es honrar a Dios. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. La diferencia es en cómo lo disfrutas. ¿Cómo disfrutas esa bendición? Dios te ha declarado bendecir tu vida. ¿Cómo disfrutas esa bendición? ¿Lo honras? ¿Lo obedeces? ¿Le exaltas? ¿Vives para Él en obediencia a su palabra? ¿Cómo disfrutas? Lo que hace la diferencia entre el justo y el injusto es cómo disfrutan el sol que Dios hace salir para los dos. La bendición siempre estará allí para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión si la aplicamos en nuestras vidas para disfrutarla, o simplemente la dejamos pasar y seguimos esperando a ver cuándo se materializa. Cuando el arca del Señor, el arca de la presencia de Dios, fue tomada prisionera o secuestrada por los filisteos, dice la Biblia que Dios castigó muy duro a los filisteos con tumores. Y entonces los filisteos, los sabios de los filisteos dijeron: no, tenemos que sacar eso de acá, nos va a matar. Entonces dijeron: ¿qué hacemos? Le dijo el rey de los filisteos: ¿qué hacemos entonces? Y los sabios le dijeron: pues depende de los tiempos que hemos tenido el arca acá secuestrada. Hagamos unos ratones de oro y unos tumores de oro, mandémosla como ofrenda. Y si es Dios el que quiere, ha estado detrás de todo esto, vamos entonces a montarla en un carro con unos bueyes. Y si coge hacia un lugar, hacia Jerusalén, entonces significa que Dios ya aplacó su ira. Pero si se va para otro lado, sálvese quien pueda. Palabras más, palabras menos. Y montaron el arca de la presencia en el carro y espantaron los bueyes para que se fueran. Y dice la Biblia que los bueyes se fueron mugiendo, mugiéndose, y cogieron hacia Jerusalén. Se salvaron los filisteos. Dios les perdonó. Cuando vieron que venía el arca a la presencia de Dios, los israelitas cogieron el arca, y David fue a llevar el arca hasta Jerusalén. Pero en el camino
Dice la Biblia que estuvo en la casa de Abinadab. Allí el arca estuvo en esa casa, pero no sucedió nada. Entonces la llevaron, y cuando fueron camino, un joven, Usa, los bueyes tropezaron y el arca casi se cae. Y dice la Biblia que entonces Usa trató de cogerla para que no se cayera, y fulminantemente Dios lo mató. Quedó tendido en el suelo. David dice: ¿cómo es posible esto? No. Se asusta del arca, de la presencia de Dios. Dice: no, que vamos a llevarla a Jerusalén. No. Y encontraron una casa más adelante, que era la casa de Obededón. Y como era el rey, pues ¿qué le tocó hacer a Obededón? Recibir el arca de la presencia de Dios. Recibió la Biblia dice que estuvo ¿cuántos meses? 3 meses en la casa de Obededón. Pero a diferencia de la casa de Abinadab, la Biblia dice que Dios bendijo a Obededón con todo lo que él tenía. ¿Cuánto le da gloria al Señor? La pregunta es: ¿cuál fue la diferencia entre el secreto de la bendición de Obededón y de Abinadab? Si Abinadab también la tuvo en la casa y no pasó nada, ¿cuál fue el secreto de que Abinadab no fuera bendecido teniendo el arca de la presencia de Dios, mientras que Obededón la tuvo 3 meses y el Señor lo bendijo? ¿Cuál fue el secreto entre las dos casas? El secreto fue sencillo: la honra. Abinadab no honró la presencia de Dios, mientras que Obededón y toda su familia honraron que la presencia de Dios estuviera en su casa y lo glorificaron. Dios ha declarado bendición para todos, pero el secreto está en honrarlo. Tú puedes tener la presencia de Dios y no pasa nada, pero tú puedes tener la presencia de Dios, lo reverencias, lo honras y Dios te bendice. Y ambos han tenido la presencia de Dios, pero el secreto está en honrarlo. ¿Qué esperas para honrar su presencia y adorar a Dios con todo tu corazón? ¿Por qué no te colocas en pie? Vamos a orar. A veces pasamos por desapercibido la presencia de Dios. Abinadab pasó desapercibido. Mira, yo no sé, ¿te puedes imaginar cómo le quedaría la cabeza dándole vueltas a Abinadab, que tuvo la arca de la presencia de Dios en su casa y no pasó nada? Y llega a la casa de Obededón y es bendecido. ¿A cuánto les ha pasado eso? El secreto es que la presencia de Dios no la dejes pasar desapercibida. Aplica siempre el principio de la bendición. Hónralo, adóralo, exáltalo, obedécele, séle fiel, sírvele, porque todo eso es honrarlo. Y Dios nunca despreciará un corazón